A ver, ¿cómo es posible que un país, una nación que parece estable, se desmorone por completo hasta caer en una dictadura? Pues ese es justo el viaje que vamos a hacer. Un recorrido por el reinado de Alfonso XIII, que fue de todo menos tranquilo. Un periodo que, ojo, empezó con un montón de promesas de modernidad y acabó con la democracia, bueno, hecha trizas. Venga, pues vamos al lío. Aquí lo tenemos. Él es el rey Alfonso XIII, en 1902. Ojo que sube al trono con solo 16 años, casi nada. Y claro, sobre sus hombros recaen pues todas las esperanzas de un país que venía del desastre del 98 y que necesitaba, de una vez por todas, entrar en el siglo XX. Daba la sensación de que por fin empezaba una nueva era. Pero claro, una cosa es la esperanza y otra muy distinta la realidad. Y la realidad era otra cosa. El político, Antonio Maura, la verdad es que lo clavó con esta frase. Habla de un absoluto divorcio entre el gobierno y el pueblo. O sea, un abismo total. Y esta idea, esta desconexión, es la clave, el motor de todo lo que va a pasar a partir de ahora. Para entender bien cómo se llegó a este punto, a este colapso, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, veremos cómo era ese reino que ya estaba al límite. Luego, las primeras grietas que aparecen. El punto de inflexión, 1917, cuando todo se quiebra. Después, el descenso al caos. Veremos cómo un general toma el poder. Y para terminar, ese falso amanecer del dictador. Venga, pues empezamos por el principio. El sistema político que hereda Alfonso XIII, ¿cómo decirlo? Era una ilusión. Una gran ilusión de normalidad democrática. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. El poder no se ganaba en las urnas, no. Se pactaba antes. Era el famoso turno pacífico. A ver, que suena bien, ¿no? Pacífico. Pero en realidad era un fraude. Los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, se iban turnando en el gobierno amañando las elecciones, sin más. O sea, una democracia de cartón piedra. Y claro, este sistema dejaba fuera a casi todo el mundo. Claro, un sistema tan artificial, pues era cuestión de tiempo que empezara a hacer aguas. Y las costuras se empezaron a ver muy pronto, por dos sitios sobre todo. Por las tensiones sociales dentro del país y por una guerra colonial en Marruecos que nadie quería. Y esto es muy visual. Conecta dos mundos que en realidad eran el mismo problema. Por un lado, las huelgas, las luchas obreras, gente pidiendo algo tan básico como un día de descanso a la semana. Y por otro lado, esta viñeta que es una crítica brutal a la guerra de Marruecos. ¿Por qué? Porque a esa guerra iban los hijos de los pobres, obligados. Mientras tanto, los ricos, sencillamente, pagaban una cantidad de dinero y se libraban. Esta injusticia social tan bestia era, literalmente, una bomba de relojería. Y la bomba, claro, estalló. Lo hizo en 1909. ¿Cuál fue la chispa? Pues justo esa. El gobierno decidió enviar a más reservistas a Marruecos. Y no eran soldados profesionales, eran padres de familia, obreros. La reacción fue una insurrección brutal en Barcelona, la que se conoce como la Semana Trágica. La ciudad ardió. Fue una explosión de rabia que se había acumulado durante años. La represión del gobierno fue durísima, pero el daño ya estaba hecho. La fractura social, esa ya no tenía vuelta atrás. Y llegamos a un año que es simplemente el punto de no retorno. Si hay que marcar un momento en el que el sistema se rompe del todo, sin posibilidad de arreglo, ese es 1917. Y lo que pasó es que no fue una crisis, no. Fueron 3 crisis. A la vez. Fue en el verano de 1917. Y el Estado de repente se vio con un desafío en 3 frentes distintos al mismo tiempo. Por un lado, los militares, rebelándose. Por otro, los políticos, que estaban fuera del sistema, plantando cara. Y por si fuera poco, los sindicatos convocando una huelga general revolucionaria. O sea, los 3 pilares del país, ejército, política y sociedad, temblando a la vez. Vamos por partes. Primero, los militares. Esto es muy fuerte, porque el ejército se suponía que era el pilar del orden, el garante del rey. Pues se rebeló. Crearon las llamadas juntas de defensa, que venían a ser como sindicatos de oficiales. ¿Qué pedían? Pues mejores sueldos y sobre todo protestaban contra los ascensos a dedo por méritos de guerra. Era, ni más ni menos, una insubordinación en toda regla contra el gobierno. Y mientras pasaba eso con los militares, los políticos que estaban fuera del chiringuito del turno, hablamos de catalanistas, republicanos, socialistas, dijeron, esta es la nuestra. Se juntaron en Barcelona y básicamente declararon que el sistema estaba muerto. ¿Qué exigieron? Unas cortes constituyentes, o sea, empezar de cero, con una nueva constitución. Un ataque directo, vamos, a la línea de flotación del régimen. Y la guinda del pastel, la tercera crisis, la social. Los dos grandes sindicatos de la época, la UGT y la CNT, se ponen de acuerdo y convocan una huelga general revolucionaria. Ojo, que su objetivo no era conseguir un aumento de sueldo. No, su manifiesto lo dejaba clarísimo. Buscaban un cambio fundamental de régimen político. Iban a por todo, querían tumbar el sistema.
Al final, la huelga fue reprimida con muchísima dureza, pero el susto que se llevaron las élites, ese miedo a la revolución, ya no se les fue nunca. La cosa es que, después de 1917, el sistema era un zombi. ¿Sabéis? Parecía que seguía en qué, pero por dentro estaba muerto. Lo que vino después, hasta 1923, fue una caída en picado. Gobiernos que no duraban nada, una violencia social desatada y, para colmo, otra humillación militar. Sobre todo, la violencia social se fue de las manos, especialmente en Barcelona. Se llegó a un punto conocido como el pistolerismo. ¿Y qué era esto? Pues literalmente una guerra sucia. Pistoleros a sueldo, contratados tanto por los empresarios como por los sindicatos, se dedicaban a asesinar a sus enemigos en plena calle. La ley del Estado había desaparecido, y lo que mandaba era la ley de la pistola. Esta imagen es un testimonio brutal de lo que estaba pasando. Es lo que quedó tras el asesinato de Bravo Portillo, un jefe de policía muy metido en esa guerra sucia contra los sindicatos. Pero su muerte fue solo una más. Esta espiral de violencia se llevó por delante a todo el mundo. Presidentes del gobierno, como Dato, líderes sindicales, empresarios. Nadie estaba a salvo. Así que tenemos el panorama completo. El país es un caos, los políticos son totalmente incapaces de gobernar y, para rematar, llega otra derrota militar humillante en Marruecos, el desastre de Anual. El escenario estaba servido para una solución de fuerza, una solución autoritaria. Entonces, la pregunta flotaba en el ambiente, ¿no? Si los políticos no pueden arreglar esto, ¿quién puede? Y claro, el ejército, que se sentía humillado por lo de Marruecos, pero a la vez se veía como el salvador de la patria, pues creyó que tenía la respuesta. Y la respuesta llegó. Y aquí la tenemos. A la izquierda, el general Miguel Primo de Rivera. A la derecha, el mismo general, pero ya sentado junto al rey Alfonso XIII. ¿Qué pasó? Pues que en septiembre de 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado. El gobierno es incapaz de reaccionar. ¿Y el rey? El rey, que era la pieza clave, en el momento de la verdad, en lugar de defender la Constitución, le entrega el poder al general. Y ya está, fin de la partida. El régimen parlamentario había muerto. El discurso de Primo de Rivera fue muy claro. En su manifiesto se presentó como una especie de cirujano de hierro que venía a extirpar el cáncer de España, los profesionales de la política. Prometía lo que todo el mundo quería oír: orden, mano dura con la corrupción y, sobre todo, solucionar de una vez el desastre de Marruecos. Y la verdad es que para muchísimos españoles que estaban hartos del caos, pues ese discurso les sonó a música celestial. Y así, la dictadura se instaló, casi sin que nadie se opusiera. Lo primero que hizo, suspender la Constitución, disolver los partidos y el Parlamento, y prometer que todo esto era algo temporal, una regeneración rápida, y después, decía, devolvería el poder a los civiles. Y hay que decir que, al principio, pareció que la cosa funcionaba. Su gran éxito, sin duda, fue militar, el desembarco de Alhucemas en 1925. Con eso, por fin, se acabó la guerra de Marruecos, esa herida abierta que llevaba desangrando al país décadas. Además, es verdad que impuso el orden en las calles y que la economía mejoró. Daba la sensación de que era un nuevo amanecer. Pero la pregunta es, ¿era una solución real o era solo barrer los problemas y esconderlos debajo de la alfombra del autoritarismo? Porque al acabar con los viejos políticos, la dictadura también se cargó los pocos puentes que quedaban para el diálogo y dejó al país ante una elección mucho más drástica para el futuro. O se estaba con la monarquía, que había sido cómplice del dictador, o se estaba con una república. La calma era solo una pausa. La verdadera tormenta estaba a punto de llegar.